Tengan ustedes muy buenos días, mis hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes en el mérito de mi Salvador y Señor Jesucristo, a quien siempre sea la gloria, la alabanza, desde el siglo y por los siglos, desde la eternidad y por la eternidad. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente a través de esta plataforma para poder tener el estudio de la bendita palabra del Señor, continuando con el tema, hermanos, sobre la gratitud, la radiografía de la gratitud. Hoy tocaremos esta parte que dice la palabra del Señor: y los 9, ¿dónde están? Y los 9, ¿dónde están? Muy bien, vamos a presentarnos delante del Señor. Permítame acercarme delante del Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, permítame, Señor del cielo y la tierra, presentarme al trono de tu gracia en los méritos de Jesús, mi Salvador y Señor, para rogarte y pedirte que este tiempo, Señor, nos des el privilegio y el gozo de poder aprender tus caminos, para que cada uno de nosotros estemos conscientes, Señor, de nuestra necesidad de vivir una vida agradecida, porque es el resultado de una vida que te conoce, porque es el resultado de una vida, Señor, que ha nacido de nuevo. Señor, exhorta, reprende, corrige, motiva, Señor, a cada uno de tus hijos y hijas, que la palabra, Señor, nos ayude a reflejar tu presencia y que me des a mí sabiduría y ciencia, Señor, para poder enseñar tu palabra, poder presentarla según la gracia que tú das. Señor, bendíganos con tu palabra, tu presencia sea con nosotros. Te pido y te ruego en el nombre de Jesús, mi Salvador y Señor. Amén. Bien, mis hermanos, importante la pregunta que el Señor hace, hermanos, a los discípulos. Le dice: ¿y los 9, dónde están? ¿No fueron 10 sanados? Dice la palabra del Señor. Capítulo 17, versículo 17 de Lucas, dice la palabra del Señor. 17 de Lucas dice la palabra de Dios. Dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿Y los 9, dónde están? Esta pregunta, hermanos, de nuestro Salvador es una pregunta lógica, ¿no? Una pregunta lógica. ¿Por qué? Porque, hermano, es como dice lo natural, que si una persona ha recibido algún beneficio, debe de agradecer. Eso es lo lógico, eso es lo natural, no es algo más allá de lo que nos pueden pedir, no es más allá de lo que nosotros, como dice Dios, nos puede estar exigiendo. Lo lógico es cuando usted recibe un beneficio, lo más lógico es que digas: gracias, gracias. Eso es lo lógico. Pero también, hermanos, esta pregunta de nuestro Salvador es una pregunta reflexiva, donde, hermanos, nos ayuda a reflexionar para considerar en nuestra vida si en verdad nuestra vida, hermanos, es una vida que está agradeciendo o es una vida de ingratitud. Para ayudarnos a ponernos, o estamos en el grupo del 1 o en el grupo de los 9, que representa el 90% de las personas, y el 1 representa al 10%, hermanos. Y esto es una realidad en todas las iglesias. Pero también es una pregunta práctica. ¿Por qué? Porque, hermano, es muy sencillo poder, hermanos, analizar y darnos cuenta, hermanos, la tristeza, hermanos, de tener una vida que no está teniendo una vida de gratitud. Así que todos podemos darnos cuenta en qué grupo estamos. No es algo, como dice, imposible de saberlo, porque un verdadero agradecido a Dios se verá, hermanos, por sus hechos. Los hechos demuestran si una persona en verdad está agradecido con Dios o no. Por ello, hermanos, como les dije, una evidencia de una persona que le conoce a Dios se va a mostrar por una vida de gratitud. Pero también es una pregunta
directa, una pregunta directa. ¿Qué quiere decir, hermanos? No hay, como dice aquí, hermano, alguna forma de tratar de evitar una verdad. El Señor está claramente expresando, revelando una verdad, hermanos, para que todos nosotros podamos conocer, hermanos, este problema, y que es un problema generalizado que sucede, hermanos, en todo lugar. Por ello, esta pregunta también es directa, porque, hermanos, nos revela tal como sucedió los hechos. Por ello, les animo, hermanos, les aliento a que usted, hermano, aprenda a ser una persona grata. Y ello, hermano, lo vamos a evidenciar con nuestra vida práctica. Hermanos, la gratitud es el sello de una vida que está en Cristo Jesús. Ninguna persona que dice que conoce al Señor, que ha nacido de nuevo, puede ser una persona ingrata. Eso no quiere decir que podemos caer en el pecado de la ingratitud. Amén, sí se puede, como dice, llegar a un estado de ingratitud, pero no puede ser su vida siempre igual. La base de una vida en Cristo es, hermanos, vivir una vida de gratitud. Esto es, hermano, algo natural en una vida que ha recibido tan grande, hermanos, tan grande misericordia, que hemos sido librados de una condenación eterna, hermanos, y que hemos sido salvados por la gracia y obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde la ira de nuestro Dios cayó sobre nuestro Salvador Jesucristo, la cual yo lo merecía por mis pecados, y ahora por medio de Jesucristo tú y yo somos justificados, declarados justos delante de Dios. Ahora ya no hay ninguna, como dice, ningún juicio para mí, ninguna condenación, porque a través de la obra de Jesús he sido librado. Y ello, hermano, nos llena de gratitud, que sin méritos míos y por los méritos de Jesús, yo tengo ahora una nueva vida en Cristo Jesús. Hermanos, una vida que no tenga gratitud, hermanos, es una evidencia que no le conoce a Dios. No puede una persona vivir sin gratitud a Dios, ¿me entiende? Podemos fallar en dar gratitud a Dios, pero, hermanos, no puede vivir un verdadero hijo de Dios sin esta alabanza. Y ahora usted tiene que analizarse. ¿Hay en usted gratitud a Dios? ¿Usted, hermano, en verdad siente una gran gratitud por la obra maravillosa que Dios ha hecho en su vida? ¿O usted siente que Dios le ha hecho un favor a usted? Piense, si usted no tiene esto en su vida, hágase un autoexamen, un autoanálisis, y hágase en verdad una pregunta. ¿En verdad Jesucristo te ha perdonado tus pecados? ¿En verdad Él es tu Salvador y tu Señor o no? Porque es algo raro que tú no tengas gratitud a Dios. Algunos me pueden decir, pastor, pero yo he nacido en cuna cristiana, yo no he estado en el mundo viviendo como otros han vivido. Más todavía, ¿por qué? Porque Dios te ha dado la gracia de tener padres cristianos, padres que desde tu niñez te han enseñado las escrituras. Aún más todavía, porque tú no has tenido que pasar los dolores, las aflicciones, no has tenido que enfrentar como dice, la desgracia que trae el pecado. Tú más todavía deberías decir, gracias Dios, porque yo no tuve todavía que enfrentar, como dice, las consecuencias que trae el pecado, porque tú me has dado una familia cristiana. Tu corazón debería ser más agradecido todavía, porque Dios te ha dado desde tu niñez padres que te han enseñado el camino de Dios. Tu corazón debería ser incluso más grato todavía, porque Dios te ha dado el privilegio de no ver lo que muchos hemos visto, lo que muchos hemos enfrentado en el mundo. Gracias a Dios por la obra que ha hecho a través de tus padres.
Hermanos, en el libro de Romanos, el Señor demanda que, hermanos, el pueblo, los hombres, hermanos, no le dieron gracias a Dios. Y por causa de ello, el hombre está condenado porque han cambiado la gloria de Dios, no le glorificaron a Dios, no le dieron gracia. Y Dios reveló su ira contra estas personas que son ingratas. Por eso que la ingratitud, hermano, no cuadra con una vida en Cristo Jesús. La ingratitud no cuadra con una vida que conoce a Dios. La ingratitud no cuadra con una vida que dice que Jesucristo le rescató del mal. No cuadra. Una vida en Jesucristo, hermano, va a tener una actitud de gratitud por todo lo que Dios hace contigo, por tu familia, por tus hijos, por tu salvación, por la palabra, por la corrección y por las innumerables bendiciones que Dios ha derramado en tus manos. No puede haber en ti un corazón ingrato a menos que no lo conozcas. Sé que puedes haber olvidado tener una vida de gratitud, pero si Dios te habla, usted vendrá y le dirá: Señor, perdóname por tener un corazón ingrato. Mira lo que dice Romanos. Romanos, hermanos, expresa por qué Dios juzga al hombre. Hermano, uno de los pecados que Dios demanda, hermanos, de una manera clara, es la ingratitud, hermanos, del hombre hacia Dios. Porque el hombre se ha envanecido en sus razonamientos, hermanos, y ha cambiado la gloria de Dios por lo que no es gloria. Mira lo que dice, hermanos, 1:18 hasta el 21, vamos a leer, dice la palabra. Porque, desde el 18 dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, que dice, no le glorificaron a Dios, no hicieron los 9 leprosos. Eso, hermano, no le glorificaron a Dios. Solo uno volvió glorificando a Dios, dice, en gran voz. ¿Qué más dice? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron gracias. Ese es exactamente lo que hicieron estos 9 leprosos, que no volvieron, hermanos, a darle gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La ira de Dios está contra aquellos hombres, hermanos, que no le glorificaron y no le dieron gracias. Por eso, hermano, tengo que hacerme un autoexamen. Si en mi vida no hay una actitud de gratitud por lo bueno que Dios es conmigo, porque Dios me da la vida, me da la salud, me da una familia, me da un trabajo, me da, hermanos, para comer. ¿Cómo no puedo, hermano? Me ha salvado de la condenación eterna del infierno que yo merecía por mis pecados. ¿Cómo no puedo? No voy a tener un corazón de gratitud a Dios. Por eso, hermano, va a haber mucha sorpresa cuando Cristo viene. Va a haber mucha sorpresa cuando Cristo viene. Porque hay muchas personas, hermanos, con su boca dicen: sí, yo creo en Jesucristo. Yo sé que Jesucristo es mi Salvador. Sí, pero sus hechos lo niegan. Por eso dice Tito 1:16, dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hermano, una verdadera, como dice, un verdadero discípulo de Jesús, un verdadero hijo de Dios, hermano, van a hacer en su vida la gratitud. Y es la gratitud, hermanos, el camino que un cristiano anda. Por ello, hermano, todo lo que uno hace, porque ora,
porque lee la Biblia, porque honra a Dios con sus bienes, porque hermano se consagra a Dios, porque dice Señor, heme aquí, utilízame a mí, ¿por qué está sirviendo? ¿Por qué a otros no les interesa eso? ¿Y por qué a otros sí? ¿Por qué? Porque algo ha sucedido en su vida. Sé que cuando tú ignoras, podrías decir, bueno, pastor, yo no sabía. Muy bien, pero ahora ya sabes que el Señor no te salvó para ser un espectador, para decir, mira cómo está predicando el pastor o mira cómo está trabajando esta iglesia, sino para que tú seas parte de ello y juntos podamos obedecer al Señor en el propósito de por qué fue creado la iglesia. Hermano, la iglesia no fue creado solamente para reunirnos y escuchar un mensaje, sino para que obedezcamos todo el consejo de Dios a través como familia y a través como iglesia. Hermano, Dios nos ha dado mandamientos para seguir, para obedecer, y ellos quienes lo obedecen, los que están agradecidos con Dios. Así que, hermanos, esto era un problema. No le glorificaron a Dios, no le dieron gracias, y la ira de Dios está sobre ellos. Hazte una pregunta: ¿o tú tienes la gracia de Dios? ¿O tú tienes la ira de Dios? Porque la ira de Dios está sobre los que no le glorifican a Dios y los que no le dan gracias a Dios. Si tú le conoces, es normal que vengas y le glorifiques a Dios y le digas: Dios bendito, gracias a ti tengo vida y gracias a ti tengo estos privilegios que están en mis manos. Gracias, bendito Dios, tú tienes un corazón por qué agradecer. Pero si no le conoces, a ti no te interesa estar congregado en la iglesia, a ti no te interesa obedecer la palabra de Dios, a ti no te interesa orar, a ti no te interesa que tu vida esté, como dice, dentro de la voluntad de Dios. Tú seguirás tu condición, seguirás el pecado, harás caso a tu carne, vivirás una vida sin la voluntad de Dios. A ti no te interesará lo que Dios dice, tú vivirás como un mundano porque no le conoces a Dios. Pero si le conoces a Dios, la gratitud va a estar en tu vida. Tu vida va a mostrarse por tu gratitud. Es por eso, hermanos, que la iglesia, hermano, empieza a fortalecerse y a crecer cuando hay hombres y mujeres que en agradecimiento a Dios dan su tiempo, dan su trabajo, invierten, hermanos. Hoy en día, hermanos, la mayoría quiere iglesia en su casa, a su ladito. Si no está ahí, todos dicen, no, muy lejos es. ¿Tú le conoces a Dios? Algunos ganan, hermanos, buen sueldo y no quieren gastar ni para el pasaje porque dicen mucho gasto en pasaje. ¿Tú crees que Dios te ha dado en vano tus ganancias para que no le honres a Dios con tus bienes? ¿Acaso crees que un pasaje te va a hacer pobre? ¡Qué bueno! Más bien, hermanos, yo tuve el privilegio de estar en una iglesia como el Parque Naranjal en Lima. Los hermanos vienen de 2 horas, 2 horas y media, 1 hora y media, hermanos, vienen al culto. Vienen de distintos lugares. Cuando alguien le conoce a Dios, hermano, no tiene excusa. Cuando alguien tiene a Dios, hermano, él puede ir hasta el cerro a alabar a Dios, hermano. Puede alabar donde sea. Su corazón está agradecido. Sabe que le pertenece a Dios. Hoy día hay cristianos solamente de su casa, cristianos que solamente se congregan en la mañana, o cristianos que solamente se congregan los domingos en la noche. Bueno, los miércoles por motivo de trabajo algunos no pueden, pero algunos, hermanos, se han hecho religiosos y piensan que eso es adoración a Dios. Hermano mío, hermana mía, un verdadero hijo dará testimonio de que verdad Jesucristo te salvó. ¿Y cómo lo demuestras? Cuando usted tiene un deseo de glorificarle, de darle gracias a Dios por lo bueno, por lo misericordioso que ha sido con usted. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2:6, hermano. Mira lo que dice la Escritura. Hermanos,
La gratitud es un mandato para el nuevo hijo de Dios, para la nueva criatura, para alguien que conoce a Dios. Por ello, hermano, muchas veces hoy día se están enseñando un evangelio que no es evangelio, hermano. Es otra religión más que ha salido por ahí. El verdadero evangelio, hermano, es obediencia completa a Dios. Una obediencia donde yo ya he renunciado al mundo. He dejado el mundo. Ya no vivo como el mundo. Ahora mi deseo es agradar a mi Dios. No soy perfecto, pero sí tengo ahora un deseo nuevo, un querer nuevo. Ahora mi vida quiere estar en comunión con Dios. Ahora mi vida quiere vivir una vida, consagrada a Dios, donde mi vida quiere ser utilizada por Dios. Tú le dices: Señor, yo quiero que me utilices. Señor, yo quiero que mi vida pueda, enseñar a otros. Por eso, hermano, cuando usted se congrega, usted le está enseñando a la otra persona que usted no se congrega solo para escuchar al pastor. Usted se congrega porque usted le adora a Dios, que vamos a ver un poco más adelante también. Usted viene porque usted está agradecido a Dios, porque usted, hermano, quiere reflejar la presencia de Dios. Y ahora usted con su vida le da testimonio a la otra persona que, como dice, tome un poco, quiere venir al mes una vez a la casa de Dios. Tú le vas a enseñar con ejemplo. Ese es el mejor discipulado. Con tu ejemplo le dices: así se hace, hermano, porque así nos enseñó Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sé que por la pandemia no podíamos, como dice, por los protocolos que hay ahora, no podíamos hacerlo. Ya, como dice, vamos a tener reuniones. Y de seguro nos van a decir ciertos protocolos, pero vamos a reunirnos. ¿Sabes, hermano? El Hijo de Dios llora no poderse congregar. El Hijo de Dios se siente mal porque no puede venir a rendirle alabanza a Dios, hermano. Porque yo sé que algunos hermanos ni en su casa, hermano, le dan tiempo a Dios. Ahí tienen sillón, tienen mesa, tienen toda, hasta canchita pueden tener en su mesa para poder escuchar. Ni aún así están ahí, hermanos. Las excusas que tienen. Wow, hermano. Por eso le digo, cuando uno no tiene gratitud a Dios, toda excusa es buena. Toda excusa es buena. Pero escúchame una cosa. Si tu verdad le conoces a Dios, oh hermano, usted será un cristiano ejemplo para los demás. Usted será un cristiano que da testimonio de que Dios te salvó, y por ello tú le rindes homenaje al Señor, y que tú sabes que el día domingo, el día del Señor, no es día del papá, de la mamá, del abuelo, del primo, de la prima. No. Si te invitan a un cumpleaños, amén, vaya, pero primero alaba a tu Dios, después te acercarás a ellos y también ven, así le enseñas a ellos que tú amas a Dios, que tú reverencias a Dios. Algunos quieren quedar bien con el papá, con la mamá, con el abuelo, con el hermano, quieren quedar bien con ellos, pero no quieren quedar bien con Dios. Hazte una pregunta: ¿a quién adoras? ¿A quién sirves? ¿Quién es la razón de tu adoración, de tu servicio? ¿Quién es la razón de tu vida? Hermano, mira lo que dice Colosenses capítulo 2:6, dice la palabra, versículo 2:6 y 7 dice la palabra. Por tanto, dice Colosenses 2:6, dice por tanto. ¿Qué quiere decir por tanto? Por lo que ya se dijo, por lo que ya se habló, por lo que ya les enseñé, dice Pablo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. ¿Y qué? ¿Cómo es andar en Él? Dice, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, andando en acciones de gracias.
andando en acciones de gracias, andando en una vida agradecida a Dios. Por tanto, dice, arraigados, esos hermanos, como dice, echando raíces, estando ahí prendido, agarrado de la fe, dice, sobreedificados por encima de todo, dice, así como ha sido enseñado, dice, andar en acción de gracias. Por ello, hermano, no solo es algo natural, sino que también es un mandato. Es obvio, hermano, si Cristo me salvó de la condenación de la muerte eterna en el infierno, ¿cómo no hoy le debo dar gracias? Porque hoy soy libre, tengo vida en Cristo Jesús. Por eso es que muchos no pueden hacer esto. Por eso es que muchos no tienen ese corazón. ¿Por qué? Porque todavía no ha sucedido eso en su vida. No hay otra explicación. Porque si verdaderamente ha sucedido en ti el milagro de la obra de Dios en tu vida, tu deseo será ahora agradarle a Dios y darle gracias por lo bueno, por lo misericordioso que fue con nosotros. Por ello, hermano, cuando uno ve una vida consagrada al Señor, cuando uno ve una vida que quiere servir al Señor, que se esfuerza en agradar al Señor, esto no es anormal. Esto es normal, ni siquiera podemos decir, ¡ay, bravo, bravo! Mira cómo le alaba, mira cómo le sirve. Ni siquiera podemos decir eso, porque eso es natural. Eso es natural, ¿me entiende? Por eso nos dice el Señor, para que nadie se vaya más allá. Dice, cuando hayas hecho todo lo que yo te mando, entonces diga, siervo inútil eres, porque lo que tenías que hacer, has hecho. No has hecho más allá de lo que tenías que hacer. Eso es normal, que usted agradezca. Así que, hermano, el agradecimiento es algo normal en tu vida. Pero es un mandato de Dios también. Porque Dios sabe que algunos, hermanos, deberían de alabarle a Dios por la obra que han hecho. Así que Dios lo pone como mandamiento, porque una de las razones por qué Dios va a condenar al infierno a los hombres es porque no le glorificaron y no le dieron gracias a Dios. ¿Me entiende? Así que Dios te da una orden, dice, andad, dice bien claro, dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando. Dile al que está a tu lado, abundando, no escasamente. No, un poquitito. Dice abundando en acciones de gracias. Por eso, hermanos, cuando uno, por ejemplo, pide, hermanos, una ofrenda para hacer arreglos en el templo, o podemos comprar de repente alguna necesidad de la casa de Dios, hermano, eso es algo natural. Usted más bien debería abundar y decir, Dios, gracias por darme el privilegio de poder dar a mi Señor. Y sabes, hermano, cuando alguien verdaderamente ha recibido la gracia de la salvación, hermanos, dar a su Señor para la obra de Dios, hermano, es algo natural. Más bien te sientes emocionado de ser la persona que Dios va a utilizar para que se haga algo para su gloria. ¿Me entiende? Usted se siente emocionado que gracias a usted de repente hay una nueva banca, de repente gracias a usted hay, hermanos, un nuevo equipo, gracias a usted hay de repente un buen micrófono, gracias a usted de repente, hermanos, hay mayor seguridad en la casa de Dios, gracias a usted tenemos las herramientas que queremos. Usted puede decir, gracias Dios, me has dado a mí el privilegio de poder sembrar la semilla por las bendiciones que me has dado. No es, hermanos, que alguien se siente mal, me están pidiendo dinero, ¿por qué piden dinero? No, mi hermano, uno se siente comprometido con su Señor. Uno dice, Dios, gracias, qué honor para mí. Y eso vamos a ver más adelante. Recién estamos avanzando esta parte. Y hermano, usted dirá verdaderamente, hermanos,
Cuando hay gratitud, yo ya tengo un corazón libre. Uno es agradecido. Uno siente, hermanos, complacer a esa persona. Amén. Uno tiene, como dice, un corazón que ahora quiere complacerle a esa persona porque se siente agradecido, porque se siente verdaderamente que algo ha sucedido. Cuando alguien, hermano, verdaderamente le conoce a Dios, no tiene tratos ya con el pecado, hermano. ¿Sabes por qué? Por su corazón está inclinado a dar gracias a Dios. No tiene tiempo para preocuparse en otras cosas. ¿Podemos ser tentados? Sí. Pero el Hijo de Dios sabe cuándo está mal. Por eso una evidencia de que tú le conoces a Dios es que el Espíritu Santo en este instante, si Él está viviendo en ti, te va a reprender y no te va a dejar tranquilo. Tú vas a sentir que verdad has ofendido a Dios, porque el pecado es ofensa contra Dios. Pero si usted ni le va, ni le viene, sigue igual, a usted le tienen que estar rogando para venir a un culto, a usted le tienen que estar rogando para venir al culto, ¿qué pasa con usted? Hágase una pregunta. A usted, hermano, yo no ruego a nadie. Si quieres, estás ahí. Si no, pues tu problema. Te engañas a ti mismo. Si verdaderamente le conoces a Dios, hermano, en el nombre de Jesús te digo, esto es algo natural para ti. Tú ya sabes, este es el tiempo para mi Dios y no hay otro tiempo para alguien más. Este es el tiempo que le entrego a mi Dios, el poco tiempo que le entregamos. Por eso, hermano, yo sé que en algunas veces de repente cuando todavía no tenemos todavía de repente un buen cimiento, todavía no hemos madurado, de repente alguien te va a decir, ya hermano, hay que congregarnos, hermanos hay que hacerlo, hermano hay que hacer esto, hermano no se olvide de honrar a Dios, todavía le decimos, pero si usted ya tiene años en la fe, hágase una pregunta, ¿por qué todavía tenemos que estar diciéndote, haga esto? Algo está sucediendo. Por eso, mis hermanos, en una casa, cuando basta que hay un creyente verdadero, el verdadero creyente no le espera al papá, no le espera a la mamá, no le espera a los hijos. El verdadero creyente ya se está alistando, más bien jala a otros, le dice, ya, ¿a qué hora? Vamos ya, tenemos que congregarnos. ¿Qué esperan? ¿Qué están haciendo? Dejen eso, no es tiempo de ello. Este es el tiempo de alabar a Dios. Este es el tiempo de consagrarnos al Señor. No es el tiempo para nada más. Usted más bien quiere empujar cuando usted en verdad sabe que, hermanos, este es el día donde nosotros manifestamos nuestra gratitud y adoración a nuestro Dios. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 18, hermanos, mira lo que dice la palabra y ahí ya nos vamos a quedar para continuar, para no alargarlo mucho. Mira lo que dice, 5, 18 dice, dad gracias, Primera de Tesalonicenses 5, 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Da gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Dice, esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Amén. La voluntad de Dios es que usted viva una vida de gratitud y en todo, no solamente cuando las cosas están bien, dice en todo, de gracias a Dios, en
todo, en todo. Si no, sería fácil, pero hermano, si agradecemos solamente en lo bueno, también en los tiempos difíciles debemos seguir dando gracias a Dios, hermano, por lo bueno, por lo misericordioso que es Dios, hermanos, en nuestra vida. Cuando verdaderamente, hermanos, hay una vida en Cristo Jesús, entonces esa vida, hermanos, le glorifica. Amén. Le glorifica, le alaba, le honra. La gratitud, hermanos, nos mantiene estables, nos mantiene firmes, nos hace conscientes, hermano, que el control lo tiene Dios. La gratitud siempre, hermano, nos une más a Dios. Nos hace, hermanos, estar conscientes que el Dios eterno, el Dios todopoderoso, tiene el control de todo. Y para terminar este mensaje, vamos al libro de Proverbios 10:3. 3 versículos leeremos y después de ello terminaremos este mensaje. Dice, Proverbios 10:3 dice la palabra del Señor. 10:3 dice la palabra: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. ¿Sabes qué hace una persona agradecida a Dios? Está consciente que Dios, hermano, cuida de él. El grato sabe, hermano, que todos los beneficios que yo pueda tener, todas las añadiduras que Dios pueda darme, es gracias a Dios. Y por eso, hermano, agradece. Y aún cuando nos toca esos tiempos complicados, difíciles, sabemos que aún eso es necesario. Por ejemplo, a veces Dios permite que nos enfermemos. ¿Por qué permite que nos enfermemos? Para que valoremos más, hermano, nuestra salud y para que seamos más cuidadosos. Porque si no, hasta ahí vivimos una vida desordenada, no tenemos, como dice, una educación alimenticia. Pero cuando uno empieza a enfermarse, uno, hermano, primero, uno ya se pone alerta. Segundo, uno ya tiene más cuidado. Y desde ese momento usted empieza a valorar más su salud, a la cual antes no lo hacías. Por eso dice la Biblia, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dice otra escritura en el Salmos 37:25. Salmos 37:25 dice la palabra del Señor. Dice 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo que mendigue pan. Amén. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la confianza que el Dios eterno cuidará de nosotros. Él no hará faltar de su gracia para nosotros y de toda bendición que nuestra vida necesite. Y con esto terminamos la palabra del Señor. Hebreos 13, 5 y 6. Dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13, 5 y 6 dice la palabra del Señor. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Puedo decir, Jehová es mi ayudador, Jehová es mi socorro, mi auxilio, Él es el que cuida de mí. Hermanos, la gratitud es la evidencia de que alguien le conoce a Dios. ¿Por qué usted tiene ese deseo de honrarle, de agradarle, de estar bien con Dios, de estar, como dice, cuidando tu testimonio, de saber de que estoy agradando al Señor? Porque usted tiene gratitud a Dios, porque usted sabe que todo fuente de bendición de su vida es gracias a que Dios nos ha favorecido desde la salvación hasta el último
última bendición, posiblemente el desayuno de esta mañana. Dios puso un pan para comer. Ahí tú ves que Dios nos ha dado su gracia. Si usted no puede verlo, hágase un autoanálisis. En mi vida hay gratitud a Dios. En mi vida quiero agradarle a mi Señor, quiero adorarle, quiero glorificarle. ¿Soy de los 9 o soy de ese 1? ¿Soy del 90% de ingratos y no de los 10%? Yo te recomiendo, por los que son de los 10%, son los que verdaderamente le conocen a Dios. Los 90 se están engañando a sí mismos. Por eso es que cuando Cristo venga, habrá mucha sorpresa. Porque mucha gente que con su boca dice que ha creído en Cristo, que ha reconocido a Jesús como su Salvador y Señor, hermano, con sus hechos lo niega. No hay obediencia en su vida, no hay gratitud a Dios, no se les ve ni siquiera en pintura, hermanos. Por ello, hágate una autorreflexión y di: Señor, si tú reconoces y tú dices: sí, pastor, yo conozco a Él, yo sé que estoy desobedeciendo al Señor, sé que me estoy volviendo ingrato, perdóname, Señor, perdóname, Padre, hoy quiero limpiarme, hoy quiero, Señor, volver a ser ese cristiano que demuestra que en verdad te conoce con su vida de gratitud, de obediencia a tu palabra. Hoy, Señor, quiero ser un cristiano que dé ejemplo a los demás cristianos de qué es servir a Dios, qué es vivir una vida en Cristo Jesús, que es verdaderamente un verdadero arrepentimiento, que es aquel que en verdad dice: yo soy discípulo de Jesús, y no entre comillas que muchos hermanos manifiestan y que no conocen a Dios. Mucha gente, hermanos, equivocadamente, por falsos siervos, que entre comillas, hermanos, salen y entran. Yo tuve la oportunidad en sus propias casas de ustedes, si se recuerdan. Vino un predicador y escuché que les decía: si ustedes creen en Dios, Dios puede salvarle, puede sanar a su padre. Y sabes, hermanos, ese es el método que usan. Y todos van a decir: sí, yo creo. Pero eso no es lo que enseña la palabra. Dios dice: arrepiéntete. Reconozca que tú has pecado contra Dios y deja el pecado para que Cristo te salve. Entonces ahora sí puedes decir: yo creo. Por eso que la fe y el arrepentimiento nunca van separados, van los dos. Tiene que haber fe y arrepentimiento, van juntos. Si una persona dice que cree y no se arrepiente, hermanos, su boca nada más. Y muchos tienen en su iglesia gente que con su boca ha dicho: creo, pero hermano, en su vida práctica nunca se han arrepentido. Claro, le han dicho que creen y cualquiera puede decir cree. Hasta el diablo dice: los demonios creen, pero no pueden arrepentirse. Hermano, un verdadero evangelio te enseñará una vida conforme a la palabra de Dios. Porque ¿de qué sirve, hermanos, que usted esté en la iglesia e igual te vas al infierno? Igual vas a estar condenado por toda la eternidad. La iglesia bautista no busca adeptos, hermanos, para llenar gente, para decir que somos una iglesia muy bendecida. Enseñamos la verdad y sabemos que solo Dios puede salvar. Y una persona que verdaderamente salva va a tener un deseo de obedecer y agradecer a Dios. En la noche veremos que la tercera cosa que hará una persona que le conoce a Dios es que quiere servirle. Amén. Oremos, por favor. Si Dios te ha hablado, ponte de rodillas y dile: Señor, perdóname. Ahora sé que estoy equivocado. Sé que mi vida no manifiesta
el olor fragante de tu conocimiento. Sé que yo no estoy obedeciendo. Sé que yo en realidad no estoy mostrando una verdadera vida en Cristo Jesús. Pero ahora me doy cuenta que los verdaderos hijos de Dios le van a obedecer y van a ser agradecidos. Que Dios me lo bendiga. Si Dios te ha hablado, ponte de rodillas, clama a Dios y Él te perdona. Y si no tienes a Jesús, entrega tu vida a Jesús y dile: Señor, hoy de verdad, de todo corazón, te entrego mi vida, porque en mi vida nunca ha habido esto, no ha habido. Por ello, Señor, hoy te reconozco como mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y creo que tú eres el único que puede salvarme. Padre eterno, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, por enseñarnos, por ayudarnos a comprender tus caminos, por hacernos ver, Señor, nuestra condición. En verdad, Padre, la gratitud es infaltable en una vida que te conoce, porque no solamente, Señor, es algo natural en una vida que nació de nuevo, sino que también es un mandato tuyo, porque esta es tu voluntad, que todo aquel que te conoce debe ser agradecido. Y esta gratitud se demuestra con obediencia, consagración a tu palabra. Gracias. Dios bendiga en cada corazón tu palabra. Tu palabra nunca vuelve vacía. En el nombre de Jesús. Amén.